Hola chicos, soy la profesora de literatura y armé este video para explicar el trabajo final de la primera unidad, Miradas Realistas. Ya en el fin vamos a conectar dos obras que en un primer momento podrían sonar que son diferentes, pero en realidad comparten algunos elementos en común, y esa es la idea de poder traer a este momento del año el Martín Fierro. El Martín Fierro normalmente se da en cuarto porque representa la mirada heroica, pero una obra clásica tiene la particularidad de ir más allá de una cosmovisión y poder enfocarse desde distintas lecturas. Por eso la incluí dentro de las formas realistas. Así que ahí vamos a la proyección. Bueno, y asegurarme que se esté grabando, porque el anterior hablé 20 minutos y no se grabó. Pero bueno, vamos a hacer una lectura realista del clásico de la literatura argentina, que es El Gaucho Martín Fierro. Bueno, el eje de nuestro trabajo va a estar centrado en tres aspectos. Uno, la lectura de la obra, el debate sobre el contenido de la misma, y el tercero es relacionarla con la novela que trabajamos anteriormente, La noche de la usina. Eso se llama intertextualidad. Pero la relación no es demasiado evidente. Por eso el desafío de este trabajo es el de poder conectar dos obras en apariencia diferentes, pero que van a tener un punto en común, que es el que ustedes van a tener que descubrir a lo largo de este mes de trabajo. Más o menos estaremos un mes y pico, por eso no se desesperen en terminarlo ya, porque es un trabajo bastante largo. Bueno, acabo de decir que son dos autores completamente lejanos en el tiempo. Por un lado está José Hernández, que fue un militar, escritor y político del siglo XIX, principios del siglo XX, y por otro lado, Eduardo Sacheri, que es docente, escritor, columnista, guionista, que es una persona del siglo XXI. O sea, nació en 1960, no estoy segura, pero es un hombre contemporáneo a nosotros. Ese es el desafío, cuando la relación no es tan evidente, y a ustedes los voy a tener que interpelar para que encuentren esos puntos en común. Nuestro trabajo es sobre la literatura realista, por eso volvemos a este esquema que ya trabajamos con anterioridad, para enfocarnos desde el lado del lenguaje, cómo ese lenguaje habla del contexto a través de las descripciones, los personajes que se van a materializar en los diálogos, en este cruce entre lenguaje y personajes, y del choque entre personajes y contextos voy a tener la problemática que los atraviesa y que van a ser materia de literatura. Como para ir resumiendo, vamos a ver que el trabajo va a contemplar el análisis del lenguaje, la reflexión sobre el contexto y la construcción de un personaje. Esas van a estar explicitadas en las guías que vamos a encontrar pronto en el Classroom. Para construir el contexto, que hablamos de tiempo, personaje y lugar, y por otro lado aparece la payada. Van a ver que la imagen del contexto está de fondo, porque estos personajes se deben, por eso los tres círculos están conectados entre sí. Acá, bueno, vemos un cuadro de Florencio Molina Campos, y el poema este que vamos a trabajar tiene forma de payada, pero no es porque José Hernández haya sido un payador, no, todo lo contrario, era un hombre de mundo, político, escritor, economista, de hecho escribió un libro sobre la administración del campo que es casi como una Biblia para la gente entendida en el tema. En este caso él lo que hace es imitar el habla de los gauchos,
y esta forma que ellos tenían de comunicarse a través del arte, por decirlo de alguna manera, que era la payada. La payada sería más o menos lo que hoy conocemos como riña de gallos, que son estas disputas en una poesía improvisada con una rima, y en la época de Fierro se acompañaba por un punteo simple de guitarra, y ahora nosotros utilizan otra base para guiar ese compás de la poesía. Los protagonistas, que son los personajes, serían los gauchos. Ya tenemos una foto bastante actual de lo que es un gaucho. Estamos hablando claramente de un habitante propio de la llanura argentina, toda la región pampeana, un poco más arriba. Son hábiles jinetes y básicamente nos estamos refiriendo a los peones rurales. No al gran estanciero, ni al que tiene una pequeña porción de campo, una chacra o lo que sea, no. Estamos hablando del peón de campo. Ese empleado que es la parte más débil de toda esta cadena de trabajo. Dentro de los hábitos y costumbres de estos personajes que vivieron en el siglo XIX, aparecen las pulperías. Aquí, a lo que sería a mi izquierda, tengo la imagen del boliche amarillo, que quizá alguno de ustedes conozca, que se encuentra en Junín, que es una pulpería histórica y forma parte de nuestro patrimonio. Y del otro lado está la pulpería La Blanqueada, que es una imagen bastante vieja, bueno, que es casi histórica y emblemática de este tipo de estos personajes y que hacía los hábitos. Aquí era el punto de encuentro, punto de reunión, se enteraban de las novedades, o sea, desenvolvía su área social, lo que no era trabajo. Todas las novedades se compartían acá. Obviamente, que te encuentren ahí para las personas de esa época estaba mal visto y bueno, estaba estigmatizado. Un poco para hablar de lo que sería la vida del siglo XIX, tenemos que retrotraernos a lo que era aquella provincia, esas extensiones enormes de tierra, un territorio desértico que todavía se estaba peleando mano a mano con los habitantes originarios. Pensemos que toda la línea de fortines que hoy dan lugar a las localidades de la provincia de Buenos Aires tenían que ver con esta necesidad de ir corriendo la frontera e ir ganándoles territorio. Por un lado tenemos el conjunto de gauchos aquí en un establecimiento, y por otro lado acá la actividad principal, que era la ganadería. Y por último, para pensar este siglo, esta primera parte, vamos a entender un poco el marco en el que se dan todas estas situaciones, que estamos a fines del siglo XIX, las leyes que van a condicionar estos personajes y que se van a volver material, va a ser la ley de vagos y mal entretenidos, que era una ley que se utilizaba para poder llevar a aquellas personas que no trabajaron en relación de dependencia y se encontraran en cualquier sitio que no sea un trabajo, era motivo suficiente para que se integraran a las filas del ejército. Por eso al final aparece este ítem que dice función penal del ejército. En ese momento estaban librando varias batallas en la construcción de las fronteras, problemas internos de la Argentina del siglo XIX, y por otra parte, el exterminio de los habitantes originarios. Entonces el ejército justamente estaba para eso, cuando recibir estas personas que eran consideradas peligrosas, malandros, o, no me sale el nombre ahora, para justamente, matreros, justamente poder llevarlas y formar parte de todo esto. Y por otra parte, la ley del alambrado, que empezaban a dividirse las tierras, y todos sabemos que muchas veces ganan un par y el resto queda afuera. Bueno, mirando un poquito el Classroom que ustedes tienen, van a ingresar a la parte de trabajo en clase y vamos a detallar bien cómo van a acceder y cómo se van a vincular a su material de estudio. Por un lado, acá donde dice unidad 1, Martín Fierro, entramos en la tarea completa.
Bueno, ustedes dentro de lo que es la tarea completa van a arrancar primero con un video, un programa que se transmitió hace mucho tiempo en Argentina, que hace una visita a la estancia Huiraldes, que está ubicada en San Antonio de Areco. Saben que ese lugar es considerado cuna de la tradición. Y justamente lo que tiene de particular es que recrean la vida de los habitantes del siglo XIX. Entre usos y costumbres aparece de vuelta una pulpería y algunos elementos que son propios para conocer más a fondo la vida de estos habitantes del siglo XIX. Esto por un lado. Por otro lado, van a tener, estas son las imágenes del texto, este que está acá, este apunte, que tiene título escaneado, es donde explaya la parte de las leyes que estaban mencionadas en el PowerPoint del principio. En esta parte, bueno, está todo, explica lo que era la ley, la situación de vulnerabilidad en la que quedaban estos gauchos debido a estas leyes que se dictaminaron en esa época, y analiza un poco ese contexto y la disputa política. Entonces, esto es lo que está. Tienen que leerla y después se lo voy a pedir que lo trabajen en otro punto. Dentro del Classroom van a encontrar este otro archivo que se llama Contextualizando, y ven ahí una imagen de los Ingalls. Ustedes van a decir, esta mujer que mezcla los Ingalls con Martín Fierro. Bueno, la serie famosa Los Ingalls está inspirada en un libro que se llamaba La pequeña casa en la pradera, que se publicó en Estados Unidos. Ustedes dicen, ¿qué tienen que ver Estados Unidos con nosotros? Bueno, hay varias similitudes, y una que se puede dar inicio a su literatura en el siglo XIX, igual que en la Argentina, que surgen las dos de un género cuento, y por otra parte, la relación con la tierra como medio, como espacio, este vasto territorio despoblado, y en el cual se borraron a los habitantes originarios y quedaron en materia de estos colonos. Los dos países presentaron un proyecto semejante. Y Sarmiento, que por ese momento era el presidente en la Argentina, y el ideólogo de un montón de cuestiones que hacen a la idiosincrasia nuestra, tenía en la vista a Estados Unidos como un modelo de país a futuro. Decía que era como el ideal a seguir. En esta serie muestra la vida, o sea, los Ingalls, de una familia de colonos que se instala en las tierras y que viven una vida bucólica ahí en el medio de la nada. Estos serían los western en Estados Unidos, y acá nosotros tenemos la gauchesca. Es un fenómeno que surge en la misma época, hay un movimiento literario. A diferencia del modelo que aspiraba Sarmiento, en la Argentina la relación de la tierra con sus habitantes fue bastante diferente. En este caso, esta pintura es un cuadro caricaturizado por Florencio Molina Campos, donde hace estos simpáticos personajes que imitan a los gauchos. Yo lo tomé siempre como una caricatura, pero ustedes pueden hacer la lectura que quieran. En una época estaban muy de moda, se repartían en formato de almanaques y circulaban en las manos de todo el mundo. Ahora hace un tiempo que ni siquiera reparten almanaques, y bueno, es algo que quedó en desuso, pero este hombre lo que hace es recrear la vida en el campo. En apariencia no hay muchas diferencias, vemos que vida en el campo, la familia, las actividades agrícolas, acá vemos de fondo un hornito de barro, acá algunas pequeñas plantaciones como para tener algo de verduras, las casas bastante humildes. Bueno, ahí hay un enlace que muestra el comienzo de la serie. A este lado, de este lado, ya a mi izquierda, aparece el interior recreado de la casa de los Ingalls, y de este otro lado es una pintura que muestra cómo eran las viviendas y la forma de vida, un par de animales, unas gallinas, los caballos, y la vida en el campo.
Ahora vamos a ver, bueno, lo que ustedes encuentren en verde en este archivo son actividades, y esta es una de ellas, en las que ustedes tienen que establecer las características de los personajes, y después analicen la interpretación, que en este caso es de Ezequiel Martínez Estrada, que él analiza y observa el rol del gaucho en la vida. Después, bueno, vamos profundizando en la forma de vida del gaucho, y que bueno, les explico más o menos, o sea, en forma simple, qué fue lo que le sucedió a estos personajes. La ciudad representaba el modelo de Argentina que se quería, por decirlo de alguna forma, una fotocopia de Europa, querían hacer una mini Europa en América, y por otro lado estaba la vida en el campo, la vida en el interior, que era completamente diferente. Y todos estos habitantes que estaban excluidos de eso, sufrieron persecuciones, abusos de toda clase. Entonces, les voy a dar dos textos del siglo XIX como para que tomen una noción de las dos posturas al respecto. Por un lado, el prólogo del Martín Fierro, que escribe José Hernández, y por otro lado, un fragmento del Facundo, que es el libro en el que Sarmiento expone su teoría sobre el ser argentino, sobre el ser nacional. Entonces le pido que comparen estas dos posturas, por un lado la de Hernández, por otro lado la de Sarmiento, y cuáles serían los objetivos, cómo ven el gaucho y el propósito de ese texto. Después, bueno, hay otra serie de textos como para ir tomando idea y tener varias posturas para debatir en clase, en nuestros encuentros. Y después, bueno, está la actividad, que acá está, que les dice, bueno, les pido ese artículo que les mencioné, la función social del gaucho, que expliquen qué sería y cómo entra en juego en la obra, y acá es donde habla justamente el registro que utiliza Hernández a lo largo de la payada para reproducir el habla de este personaje y darle verosimilitud. Esta es una de las consignas. Y tienen varias actividades, la primera que tienen que realizar, que se llama contextualizar. Este es el que les decía, van a tener que hacer la 2. Bueno, este es el texto, que está como imágenes. Y por último, este es el cierre de este trabajo. Entonces ustedes van a tener que, después de que pasamos por la lectura de la obra, el análisis de algunos elementos claves, resolver estas cuestiones. ¿Cómo era la vida del gaucho antes y después de la llegada de la milicia? ¿Cuál es el motivo que impulsa al gaucho a tomar la voz? O sea, a través de la figura del gaucho, Hernández se vuelve un portavoz de una época y ustedes van a tener que explicar cómo era la situación en la frontera, cuál fue el fin que termina teniendo. Recuerden que la frontera es la frontera con el indio, con el indígena, los habitantes originarios. ¿Cómo se autodefine Martín Fierro? ¿Qué sería para él un gaucho? O sea, ¿cuál es su forma de ver? Entre lo que él se autoconcibe y por otro lado la mirada que tenían. Por eso vamos a ver las dos versiones y que ustedes después en otro momento se expliquen. Y después volvemos sobre este esquema, que lo trabajamos en la novela anterior, y seguimos profundizando con esto. También, bueno, acá está incluido el detalle de boliche amarillo, que es nuestro elemento folclórico, que estaría bueno que sepan o que conozcan de algunos elementos de gran riqueza de nuestro patrimonio. Bueno, esto sería todo el trabajo que van a hacer con respecto a Martín Fierro. Si tienen alguna duda, saben que lo van a dejar plasmado en el Classroom o en los grupos y que vamos a encontrarnos en nuestras clases virtuales. Bueno, así que estoy acá a la espera de sus comentarios y espero que este video les sea de gran utilidad. Nos hablamos.